la luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Buenas tardes, queridos televidentes. Para nosotros es un grato placer poder estar acompañándolos un sábado más en este programa A la Luz de la Verdad. El día de hoy vamos a tocar un tema que actualmente se está celebrando y vamos a poder reflexionar sobre lo que decía anteriormente. Antes de presentar a nuestros hermanos que nos acompañan, me gustaría también invitarlo a que usted pudiera reunirse todos los sábados con nosotros, si es que usted así lo quisiera, para saber en qué consiste nuestro servicio de adoración a Dios en San Rosendo, en Carrera con Aníbal Pinto 370, a las 16:30 horas en la tarde, y en la mañana nos reunimos a las 11 de la mañana en ese lugar. También, si usted quisiera hacer alguna pregunta, tuviera alguna duda, alguna acotación en relación a este programa, también está la página web que tiene nuestra comunidad, es www.idnp.cl, para que usted pueda allí hacer lo que dije anteriormente, las acotaciones, preguntas y lo que usted necesite saber en relación a los programas que se están haciendo. Vamos a continuar el programa presentando a nuestros hermanos que hoy nos acompañan. Bienvenido al programa nuestro hermano Manuel Montero. Bueno, primero que todo, dándole las gracias a Dios porque nos da la gran oportunidad de poder estar acá, y darle las gracias también a este medio, ¿cierto?, que nos ha permitido, ¿cierto?, poder conversar de la palabra de Dios todos los sábados, ya bastante tiempo, ya más de un año, y eso nos permite, ¿cierto?, poder tener una buena conexión con Dios, y también nos permite poder hablar de la palabra de Dios, que hoy día no se comprende mucho, y indudablemente que falta que la iglesia pueda comprender un poco más de la verdad de nuestro Dios. Amén. También está junto a nosotros esta tarde nuestro hermano Nelson Ulloa. Gracias. Yo saludo de nuevo a la señora, a nuestros televidentes, deseando que la paz de Dios entre en su hogar y usted pueda abrir su Santa Biblia, si la tiene, con nosotros, para que verifique la verdad de Dios escrita en su palabra, referente al tema que vamos a tratar. Que Dios le bendiga. Amén. Bueno, ya hecha el saludo a nuestros hermanos que están hoy en el programa, me gustaría hacer una pequeña introducción al tema que hoy queremos tocar. Para nosotros como padres, ¿cierto? Este tema es complicado porque incluye a los niños. Esta fiesta que hoy se celebra, que es Navidad y Año Nuevo. Para las personas que obviamente tienen hijos y estas fiestas significan el poder hacer un presente, poder hacer un regalo, poder expresarle muchas veces a través de estos regalos cuánto quieren a sus hijos. Y la pregunta que hoy debería hacerse al poder celebrar esta fiesta, o al celebrarse esta fiesta para el mundo cristiano, es si verdaderamente Jesús, cuando estuvo en la tierra, estableció que esta fiesta se celebrara. Sería un punto que como cristianos deberíamos hacer. Está en la Biblia establecida esta fiesta como para celebrarla
un 25 de diciembre? ¿O está en la Sagrada Escritura celebrar el 1 de enero como el año nuevo? Primer año primer día del año. Entonces, como cristianos muchas veces decimos, ¿y tiene de malo hacer esto? La pregunta es esa. Si nosotros somos seguidores de Cristo, ¿estamos haciendo lo que Dios a través de su Espíritu Santo dejó establecida la Sagrada Escritura? Porque conversando con un colega, me decía, pero ¿qué tiene de malo celebrar, ir todos los días a la iglesia? ¿Qué tiene de malo celebrar estas fiestas si a los niños les hace tan feliz? ¿Qué tiene de malo reunirse todos los 31 de diciembre a esperar este año nuevo? Yo le dije, no tiene nada de malo. Pero ahora, ¿cuál es lo malo? Cuando eso se establece, como que Dios lo deja establecido en las Sagradas Escrituras. Entonces, el programa de hoy es un poco hacer reflexionar. Y si nosotros nos damos cuenta, en esta fecha, muchas personas que muchas veces en el año están agobiadas por las deudas, muchas veces dicen no saber qué hacer porque no tienen plata para pagar. Muchas personas dependen de la renovación de los contratos, pero sin embargo así no se endeudan. Sin embargo así las tarjetas. Entonces después decimos, Señor, ¿por qué estoy así? Y viene la pregunta, ¿y Dios existirá? Si nosotros muchas veces nos hacemos necesidades, nos creamos necesidades innecesarias. Entonces esta reflexión es para nosotros los cristianos. Que nosotros los cristianos debemos saber, no deberíamos por qué estar pasando necesidades. El tema es que nosotros andamos los caminos que Dios nos establece o andamos los caminos que nosotros consideramos que no es tan malo hacer esto, no es tan malo hacer esto otro. La pregunta y la reflexión es hoy, para no escaparnos un poco del tema que queremos establecer, Dios estableció en sus Sagradas Escrituras celebrar el 25 de diciembre, el día que Él nació. Pensando y creyendo que Jesús nació el 25 de diciembre. Bueno, después de todo este comentario que hace nuestra hermana, indudablemente es cierto de que la gente en este día 25 de diciembre se agolpa, ¿cierto?, a comprar los regalos, ¿cierto?, celebrando el supuesto nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ahora la pregunta era si Jesús nació el 25 de diciembre o si dejó estipulado, ¿cierto?, la Sagrada Escritura, si se debía conmemorar dicho día. Bueno, primero quiero partir, ¿cierto?, de que el 25 de diciembre para la sociedad hoy día es importante, es muy importante, porque se cree que en este día nació nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero queremos ir más allá que la sociedad, queremos ir, ¿cierto?, a aquellas personas que son fieles en su iglesia, ¿cierto?, y que conmemora un hecho tan particular, ¿cierto?, como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, dándole la importancia que Él lo estableció. Pero si nosotros miramos la Sagrada Escritura, no hay un texto bíblico, ¿cierto?, que avale esta aseveración, ¿cierto?, que tiene el mundo protestante hoy día, de celebrar dicho día, ¿cierto?, como el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos remontarnos a la historia, ¿cierto?, a la historia, y la historia trae la suerte de los hijos de Dios y también trae la parte, ¿cierto?, que se fue generando a través de Caín, ¿ya?, con el mundo pagano, ¿cierto? Esto parte, ¿cierto?, de que Caín dio muerte a Abel, a su hermano, ¿cierto?, y Dios lo destituyó de aquella tierra, ¿cierto?, perdiendo el conocimiento de la palabra de Dios, perdiendo todo lo que venía divinamente, ¿cierto?, y se aparta, ¿cierto?, se aparta creando sus propias formas de adorar, sus propios caminos, como se entiende, y indudablemente que se aleja del plan de Dios, del proyecto de Dios, ¿cierto? Y esto indudablemente se convierte en lo que hoy día conocemos el paganismo. Y de aquí, de toda aquella suerte, ¿cierto?, nace esta fiesta, el 25 de diciembre, que se celebraba
el Día del Sol, ¿ya? Y este Día del Sol, ¿cierto? Se veía, ¿cierto?, de que había mucha gente que llegaba a celebrar este día. Y bueno, que la Iglesia Católica Apostólica Romana, ¿cierto?, para no perder feligreses en su iglesia, ¿cierto?, decretó, ¿cierto?, de que el 25 de diciembre ya no se iba a celebrar el Día del Sol, sino que se celebra posteriormente el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y lo ponen ahí, ¿cierto?, y que hasta el día de hoy día se celebra en el mundo entero, y particularmente en el mundo cristiano, ¿cierto?, que podemos decirlo que son iglesias que están, se puede decir, llenas del Espíritu Santo, y se celebran dichas fiestas, ¿cierto?, de que no tiene nada que ver con el pensamiento de Dios el 25 de diciembre, porque no sale de la Sagrada Escritura. Y eso es lo puntual de esto que queremos aclarar referente a su pregunta. Claro. Bueno, es interesante el tema, porque bien decía nuestro hermano Manuel, una fecha que no está establecida en la Sagrada Escritura. Claro. Es una fecha, como decía, bien dicho, pagana, que se conocía como la fiesta de la Pascua, que era el intercambio de regalos. Claro. Y como decía nuestro hermano, que la iglesia romana era una fiesta que se dedicaba al dios Sol. Claro. Que fue, obviamente, con el tiempo, la iglesia empezó a adherirse feligreses, y para no perder estos feligreses, porque Claro. están tan acostumbrados, porque cuesta apartarse de todas estas cosas, Claro. lo cambió como el nacimiento de nuestro Señor Jesús, que es lo que se conoce en el mundo entero hoy en día. Sí. Por eso es interesante poder aclarar, y siempre hemos dicho, busquemos información, y si las personas que están consideran que tienen argumento, están salía más fácil a acercarse a ese día que la Iglesia Católica perder feligreses, como nosotros podríamos decir, hoy día no queremos más celebrar el 18 de septiembre, ¿cierto? Es imposible, ¿cierto? Porque la gente no lo va a aceptar. Pero sale más fácil acercarse, que la Iglesia se acerque allá para tener más masa, más feligreses en este caso, y eso es lo que pasó puntualmente en este día. Claro. ¿Sí? Mira, yo pienso que, sin perjuicio de lo que ha dicho nuestro hermano Manuel y la hermana moderadora, es interesante ver a través de la palabra de que, a pesar que las fechas han sido cambiadas, Dios estableció, cuando Él creó la luna, la creó con un motivo. Claro. Cuando creó las estrellas, un motivo. Cuando creó el sol, un motivo. Y de la misma manera, Él creó los meses, los días con nombres y apellidos. Y en el caso concreto de la Pascua, Él estableció también una fecha. La Pascua que nosotros llamamos no tiene nada que ver con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos en el libro del Éxodo, en el capítulo 12, el versículo 2, dice lo siguiente: este mes os será principio de los meses, será para vosotros el primero en los meses del año. Él estableció el año, 12 meses, y dentro de esos 12 meses colocó un mes como primero de los meses del año. ¿Y cuál fue ese mes? Ese mes está señalado en el capítulo 13 del mismo libro de Éxodo, en el versículo 4. Vosotros salís hoy en el mes de Aviv. El mes de Aviv, entonces, es el primero de los meses del año establecido por Dios. Ya era el bíblico. Claro, entonces, ¿qué pasa ahora con la Pascua? La Pascua fue una ceremonia que se instituyó a través de la Santa Palabra y que conmemora un hecho histórico dentro del pueblo elegido por Dios, que fue el pueblo de Israel. Y la fecha histórica, el hecho histórico fue que en esa fecha el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto, en la cual fue esclavo durante 400 años, y Dios entonces lo liberó. De manera entonces de que eso también está establecido en el mismo libro 12 del Éxodo. Y no sé si lo leemos, hermano Manuel, o no, ¿qué dice usted? Sí, dígame eso. En donde dice el libro Éxodo capítulo 12, del versículo 2 adelante. ¿Ya? Dice: este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año.
hablar a toda la congregación de Israel diciendo en el día 10 de que este mes tómese cada uno un cordero. Bueno, ahí está dando una referencia. Primero que todo, ¿cierto? La gente hoy día celebra el 31 de diciembre, ¿cierto? O sea, dando comienzo al primer día del año, supuestamente, ¿cierto? Universalmente. Exacto. El calendario nuestro, ¿cierto? El calendario gregoriano. Pero nosotros tenemos que remontarnos a lo que enseña la Sagrada Escritura. Ahora, ¿por qué decimos esto? Porque el mundo evangélico celebra también el 31 de diciembre, ¿cierto? El mundo católico y todos los creos. En general, el mundo protestante celebra el 31, ¿cierto? Dando comienzo al primer día del año, ¿cierto? En este caso. Ahora bien, ¿pero qué nos dice la palabra de Dios? Dice, este será el principio de los meses del año. Es para vosotros, y cuando leíamos el capítulo 13, del versículo 4, dice, vosotros salís hoy en el mes de abril. Entonces, el primer mes bíblico, ¿cierto? Debe ser para nosotros, los creyentes en Dios, los que creímos en Dios, el mes de abril, ¿ya? Bueno, que no se conoce hoy en día, ¿cierto? El mes de abril da comienzo al año, ¿cierto? A través de la luna nueva, ¿ya? Abril, hay que aclarar a las personas que significa espigas verdes, o puntualmente significa reverdecer, ¿ya? Que da comienzo a la primavera. Entonces para Israel es el comienzo del año, el mes de Aviv, ¿ya? Indudablemente que nosotros tenemos que hacernos la pregunta ahora, ¿y cuál es el mes para nosotros? Claro. ¿Cuáles son los meses que enlaza con el mes de Aviv? Dice que el mes de Aviv enlaza con el mes de marzo y abril, porque ahí cierto nos da el equinoccio. Tenemos que tomarlo con el equinoccio. El equinoccio da el 21 de mayo, va de marzo, perdón, 21 de marzo, ¿cierto? Y para empezar el primer mes tenemos que ver cuál es la luna nueva que se acerca más al equinoccio, al 21 de marzo. Puede ser la de febrero, puede ser la de marzo, incluso puede ser hasta la de abril. La luna nueva que esté más cerca, de ahí empieza el conteo del año, del calendario bíblico, ¿cierto? Vamos a poner un ejemplo, el 28 de febrero dio la luna nueva, y si está más cerca al equinoccio, que el 21 de marzo, bueno, de ahí del 28 de febrero se empieza a contar los primeros días, ¿cierto? Y se debe contar, ¿cierto?, 14 días para celebrar esta fiesta que nosotros conmemoramos, que es la fiesta de la Pascua. Bueno, así parte todo. Entonces cuando le dice, vosotros salís en el mes primero, en el mes de abril, está diciendo que salís en la primavera particularmente. Y ese para nosotros debe ser importante. Este es el comienzo de los meses del año. Exactamente. Dice Éxodo 12, versículo 2. Este mes será principio de los meses del año. Entonces la Biblia indudablemente que no se puede tergiversar. Está clara, ¿cierto? En Éxodo 12, que aquí está el comienzo del año. Y en cuanto a la Pascua propiamente tal, por ejemplo, siguiendo el mismo tenor del hecho que está relatando la Santa Palabra, dice por ejemplo en el versículo 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y díjole, sacad y tomaos corderos por vuestra familia y sacrificad la Pascua. Es decir, el orden establecido en esa oportunidad fue de que cada familia tenía que sacrificar un cordero. ¿Y por qué? Porque con ese cordero con la sangre de ese cordero tenía que hacer una señal en el dintel de las puertas, porque el castigo que Dios había aplicar al pueblo rebelde, que en este caso era el faraón y el pueblo de egipcio, que no quería dejar en libertad al pueblo de Israel, iba a hacer que le iba a dar muerte a todos los primogénitos. Y donde hubiera la señal de la sangre del cordero, entonces ahí no iba a entrar la muerte, como fue lo que efectivamente aconteció. De manera entonces de que la palabra Pascua es el sacrificio del cordero. ¿Por qué? Porque con la sangre de ese cordero no entraba la muerte en el lugar donde está señalada la sangre del cordero. De manera entonces de que ese es bíblicamente en la fiesta propiamente tal el significado que tiene. Entonces, no sé, pues, ahora comparemos, por ejemplo, lo que decía nuestro hermano. Nuestro hermano señalaba claramente
el cambio que se hizo con respecto al ordenamiento que dejó Dios y a lo que se aplica y lo aplica desgraciadamente el mundo llamado cristiano en términos generales. Entonces yo le pido a usted que está escuchando este programa que medite sobre este particular. ¿Por qué se llama una fiesta cristiana cuando viene de Cristo? Y Cristo, ya lo vamos a ver en la segunda etapa, no celebró eso. Al contrario, nuestro Señor Jesucristo, en cumplimiento del plan establecido por Dios, lo vamos a ver en la segunda parte del programa. Él fue el cordero que se sacrificó y con su sangre que usted tiene derecho a ser considerado como hijo de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, la fecha que tiene que celebrar usted tiene que corresponder a la fecha que dejó establecida, como lo vamos a ver más adelante. De manera... Sí, interesante lo que dice nuestro hermano, porque la mayoría de las personas desconocen. Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, para ellos ¿de qué están hablando? Porque muchas personas me han dicho, ¿y dónde sale eso? En la Sagrada Escritura. Claro. Entonces, por eso es que es interesante poder, Sí, eso hay meditar. un error también en cuanto a la palabra Pascua, porque el 25 de diciembre todo el mundo dice la Pascua. Y la Pascua, como usted lo planteó, tiene otro significado, ¿cierto? Que significó para el pueblo de Israel sacrificar el cordero, ¿cierto? Y la palabra Pascua, en el término hebreo, significa Pesaj, ¿cierto? Que era pasar por alto. Pero bueno, ahí hay una historia particular, ¿cierto? Que muchos la conocen, ¿cierto? Pero ese término, entonces no tiene nada que ver mucho con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que no nació el 25 de diciembre, y eso hay que dejarlo absolutamente. Claro, y muchas personas dicen, y la Sagrada Escritura, que muchas veces hay personas que tienen que ver para creer, Claro. mediten y vean en su escritura, si está escrito que Jesús dejó establecido esta fiesta como para una perpetuidad, como lo dejó con la Pascua, que más adelante nosotros vamos a ver cuál es. Entonces me gustaría, en base a todo lo que ustedes hablaron, ¿Dios estará de acuerdo entonces con la celebración de su nacimiento? En base a todo lo que ustedes han dicho, para ya poder ir avanzando. Bueno, indudablemente que no. No. ¿Por qué? Uno, estoy buscando Mateo, se pierde Mateo por aquí. Estoy buscando Mateo, cuando uno lee el primer capítulo de Mateo, ¿cierto? Por aquí, por el versículo 20, capítulo 1, versículo 20, voy a leer. Ahí está toda la genealogía de la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 19, dice: y José, su marido, como era justo y no quisiere infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pasando él en otro, he aquí, el ángel del Señor le aparece en sueños, diciendo: José, hijo de David, no tomes de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo. Y parirás un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque salvará al pueblo de su pecado. Pero yo miro y no sale que debe conmemorarse ese día, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Por eso quise tomar esto, la genealogía del libro de Mateo, que nos sale, ¿cierto?, que nuestro Señor Jesucristo, o la palabra de Dios, instituía que había que conmemorar este día. Es lo que más uno se puede acercar a esto. Claro. Porque no hay otro acercamiento más que pueda decir que nuestro Señor Jesucristo nació el 25 de diciembre y que se conmemore tal día. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo puedo... Pero se puede tomar, pensando como una persona que a lo mejor desconoce, que cuando Jesús nació en el pesebre, fueron los Reyes Magos, puede ser que a lo mejor de ahí se puedan tomar como para celebrar esta fiesta. Claro. Puede ser también. Claro, puede ser que se tomen de ahí, ¿cierto? Pero ahora tenemos que dar a entender a las personas de que Jesús iba de Nazaret, ¿cierto?, a Belén. ¿Y por qué iba allá, a ese lugar? Dice la Sagrada Escritura que Jesús iba al empadronamiento, ¿cierto? Donde iban a ser censados. Por eso concurría a aquel lugar, ¿cierto? Ya con María, ya con sus 9 meses de embarazo, ¿cierto? Entonces ocurrió todo lo que nosotros conocemos, ¿cierto?, a través de un pesebre, nace nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto?, en
vez de haber nacido en un lugar privilegiado, siendo el hijo de Dios, nació en esas circunstancias, ¿cierto? Pero la Biblia no expresa nada más de nacimiento, sino que puntualmente a lo que se puede. Claro. Es que justamente hay que llegar a ese punto, porque al igual como se dice que el 25 nació nuestro Señor Jesús, también con el tema de los Reyes Magos se le da una relevancia, claro, para hacer creer, claro, que se celebró su nacimiento. Sí. Por eso que era la pregunta. Aunque haya sido así, por ejemplo, la fecha no coincide la fecha, claro, porque si era una costumbre a un niño recién nacido llevarle un regalo, como aparece ahí, eso no está instituido como norma o como ley para un cristiano. Al contrario, por ejemplo, nosotros encontramos en el Nuevo Testamento, entrando ya un poco al tema, que nuestro Señor Jesucristo celebró la Pascua. Si Él está celebrando la Pascua, se está autocelebrando, ¿cómo se entiende? Veamos, por ejemplo, en Lucas capítulo 14, dice: y 2 días después era la Pascua, y los días de los panes sin levadura, y procuraban los príncipes de los sacerdotes y los escribas cómo le prenderían por engaño y le matarían, y decían: no en el día de la fiesta, porque no se haga alboroto en el pueblo. Es decir, la doctrina que había predicado nuestro bendito Salvador ya está haciendo, digamos, daño a las costumbres de los judíos de ese tiempo, y no solamente a ellos, sino también al mismo imperio romano. ¿Por qué razón? Porque Herodes, cuando hizo hacer el censo, fue basado en que los reyes magos le dijeron que había nacido el rey de Israel. Claro. Y Roma era un imperio en ese tiempo, entonces él lo vio políticamente, mundanamente hablando, como un enemigo que le aparecía. Y así se producen, así arregla Satanás, digamos, las cosas como para provocar el engaño, el error en la gente. Y nosotros lo interpretamos mal todavía. Porque si existía esa costumbre, cualquiera lo puede hacer. Si usted le nace un niño, le llevan regalo, bienvenido sea. Pero eso no significa que tiene que esperar una fecha determinada, como lo celebra hoy día el mundo llamado cristiano en la fecha determinada, 25 de diciembre. Ahora, dice aquí, y 2 días después era la Pascua. Es decir, Jesús había subido a Jerusalén a celebrar la Pascua. ¿Y qué estaba celebrando Jesús? Era lo que había instituido su Padre, lo que había instituido Dios para el pueblo, celebrar una fiesta en esa fecha en conmemoración a la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ese era el significado concreto. Por lo tanto, nosotros, por ejemplo, aquí podemos ver también en el capítulo 22 de Lucas, y estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama la Pascua. Porque la Pascua tenía, la organización de la Pascua tenía las siguientes condiciones. Primero, había que sacrificar un cordero. Segundo, el pueblo tenía que estar durante 7 días comiendo ácimos, que eran panes sin levadura. Y todo eso tiene una explicación para hoy en día. Es decir, si el mundo llamado cristiano quiere hacer la Pascua, según ellos, como está establecida, deberían entonces también celebrar, no comer los ácimos. Claro. Es decir, no darse perdonando la palabra, un patache como se hace hoy día en una comida, sino empezar a comer ácimos. Y ácimos son panes que se comen sin levadura. Porque aquí dice, y estaba cerca el día de la fiesta de los ácimos, que se llama Pascua. Es decir, la fiesta en total consistía en matar el cordero y comer los panes ácimos, que son panes sin levadura, en conmemoración entonces aquí a la salida del pueblo de Israel de Egipto y a la salvación de los primogénitos que no fueron tocados, sino que todos los primogénitos del pueblo de Egipto murieron esta noche, porque así lo había establecido Dios. Solamente la sangre del cordero libró a los que no fueron muertos. Un punto ahora, referente a la Navidad. Se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? O el cumpleaños, ¿cierto? El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero ¿qué pasa? Algo particular, que todo el mundo conmemora el nacimiento, pero nadie se acuerda del festejado en este caso. Claro. Todos se preocupan de los regalos, que lo reciba el niño, que lo reciba la mamá, que lo reciba el papá. ¿Y el festejado dónde queda? Que allá en un rincón, ¿cierto? Donde nadie se acuerda y donde nadie lo ve. Ese nacimiento que celebra el mundo protestante hoy día. ¿Y por qué hablo del mundo protestante? Porque ellos son conocedores de la palabra de Dios. La gente común lo va a celebrar siempre, porque no comprende la palabra de Dios. Pero ellos más encima dicen que tienen el Espíritu de Dios y no entienden esto. Entonces por eso quiero decir que yo, el festejado que es nuestro Señor Jesucristo, nadie se acuerda. Claro. Y toda la gente baila y todo. Ahora debería haber una tradición, si somos hijos de Dios, ¿cierto? Si somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, deberíamos celebrar conforme a lo que nuestro Señor Jesucristo, porque estamos celebrando el cumpleaños de Él. Él era un hombre justo. Y hoy día, ¿qué es lo que vemos? Vemos calamidades, se puede decir, después de la Navidad y después del Año Nuevo. ¿Quién tiene el regalo más grande? Claro. ¿Quién invierte más en un regalo? Claro. ¿Y qué pasa con los sueños que los papás no tienen? Que no tienen. Entonces, se contrapone a lo que... Se contrapone y hay como una injusticia porque hay personas, por ejemplo, niños que no alcanzan a sus papás, no alcanzan, o muchos niños son dejados por sus papás y no tienen cómo compartir un regalo. Claro. Entonces, es una cuestión que también llega aquí al corazón y duele, ¿cierto? De ver esas partes. Así es. Bueno, ya comprende ya el primer bloque, que era el 25 de diciembre, que es confundido por la Pascua, que no tiene ninguna relación a lo que la Sagrada Escritura nos dice. Y el primer año, o sea, el primer día del año, que como ahí lo nombraron nuestro hermano Abel, que es el mes David, que también se desconoce, por eso es que se comete este error de celebrarlo, que lamentablemente es pagano. Y que enlaza con el mes de marzo y abril. Claro. Ni enlaza ni con enero, para poder haber hecho una cercanía. Un acercamiento en cuanto a la relación que tiene bíblicamente, si se puede llamar así, como se celebra, como decía, el mundo cristiano. Bueno, vamos a ir a un corte musical para luego pasar ya al tema de lo que verdaderamente Dios establece en su Sagrada Escritura, que es la paz. Amén. Así que Dios les bendiga y no se aparte de esta sintonía. Aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana. Es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas. En la tristeza es mi alegría,
en soledad mi compañía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí. Pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor. Tu palabra siempre me sostendrá. Bueno, ya estamos de vuelta ya de esta pausa musical para continuar con el tema que hoy nos convoca en este programa La Luz de la Verdad, sobre la Navidad y Año Nuevo, que era el tema principal que queríamos reflexionar el día de hoy. Quedamos con una pregunta pendiente, ¿cierto? Que era ¿cómo celebró cómo celebró nuestro Señor Jesús la Pascua? Que ya hicimos la diferencia del 25, como se conoce hoy en día la Pascua, y cómo la estableció nuestro Señor Jesús. Bueno, para eso tenemos que ir directamente a la Sagrada Escritura, y en el libro de Lucas, a contar del versículo 15, dice lo siguiente: y les dijo, hablando nuestro Señor Jesucristo, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Entonces, aquí está celebrando la Pascua, claro. Y ahora bien, porque os digo que no comeré más de ella hasta que se cumpla en el reino de Dios. Imaginémonos que Él está celebrando la Pascua como está establecida y diciendo que se va a celebrar en el reino de Dios. Entonces yo le pregunto a los cristianos de hoy en día, si usted celebra una Pascua que Cristo no dejó establecida, ¿qué espera usted? Digamos, y tomando el vaso, habiendo dado gracias, dijo, tomad esto y partidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan y habiendo dado gracias, lo partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. Asimismo también el vaso, después que hubo cenado, diciendo, este vaso es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces nosotros podemos ir sacando algunas conclusiones del sentido que tiene la Pascua para hoy en día. Cuando, por ejemplo, Juan el apóstol, cuando Juan el Bautista vio aparecer a nuestro Señor Jesucristo y él estaba predicando, él dijo, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si usted lee en el libro de Apocalipsis, nuestro Señor Jesucristo representaba al Cordero. ¿Por qué? Porque Él fue sacrificado para que nosotros pudiésemos entrar al mundo de la salvación. Y aquí entonces Él dice, en el versículo 15 dice, en gran manera he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque Él sabía que Dios Padre le había enviado al mundo a ser sacrificado para que el mundo gentil pudiera entrar al reino de los cielos, como está establecido en su santa palabra. De manera entonces de que Él dice que
esa noche, ese día de la Pascua que está establecido en su santa palabra, Él está reunido con sus discípulos y entonces dice, tomando el vaso y dando gracias, dijo, tomad de esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado, haced esto en memoria de mí. Es decir, Él hizo una ceremonia. Y pasemos entonces ahora a 1 Corintios, capítulo 11, en donde vamos a poder ver, ya tenemos cómo Cristo celebró la Pascua. Cómo Cristo celebró la Pascua. Ahora veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 11. Versículos 22 y 23. Ya, versículo 23 adelante. Dice, porque yo recibí del Señor, que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracia, lo partió, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros he partido. Haced esto en memoria de mí. Ya, ahí está el versículo 25. El versículo 25. Sí. Dice, asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebiere en memoria de mí, porque todas las veces que comiere este pan y bebiere esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Aquí, ¿cierto? Bueno, aquí la palabra de Dios es muy clara, ¿cierto? Dice que Él tomó el pan, ¿cierto? Lo repartió a sus discípulos, después tomó el vaso, también lo repartió, ¿cierto? Esta es la sangre del nuevo pacto, ¿cierto? Él hace un pacto nuevo con Israel, particularmente con el pueblo judío, ¿cierto? Y aquí le dice, haced esto todo el tiempo hasta que yo venga, ¿cierto? Porque recordáis mi muerte. Eso es lo que nosotros debemos dejarlo absolutamente claro a las personas que nos están viendo, ¿cierto? Esto es lo que categóricamente dejó establecido nuestro Dios, ¿cierto? Que la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Le permite Dios darle a conocer a la sociedad, a la humanidad, ¿cierto? Para que en este día se conmemore la muerte, ¿cierto? De nuestro Señor Jesucristo, el día en que Él murió, ¿cierto? Y cuando murió nuestro Señor Jesucristo, ese es el punto, ¿ya? Eso es lo que nosotros tenemos que apuntar a la gente. Nuestro Señor Jesucristo murió, ¿cierto? Dice que el primer pacto se sacrificaba un cordero, ¿ya? El día 14 de abril, ¿ya? Posteriormente, ¿cierto? Pasaron muchos años y llegamos al tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Y Él, la palabra de Dios dice que ese cordero que se sacrificaba en el primer pacto, ¿cierto? Representaba al cordero, que era nuestro Señor Jesucristo, el cordero perfecto, por decirlo de una gran manera, ¿cierto? Era el cordero perfecto y que tenía que sacrificarse en la misma fecha, al mismo tiempo que era sacrificado el cordero pascual, ¿cierto? Entonces, nuestro Señor Jesucristo muere el día 14 de abril, ¿cierto? Y eso es lo que se está conmemorando aquí y que está recordando el apóstol Pablo a través del Espíritu Santo, ¿cierto? La noche que nuestro Señor Jesucristo padeció de eso, y ahí cuenta todo, ¿cierto? El relato de la vivencia que vivieron los apóstoles con nuestro Señor Jesucristo. Interesante la acotación de nuestro hermano. ¿Ya? Sí, y el hermano ha dicho una cosa muy importante que también conviene que nosotros la dejemos claramente establecida. El hermano habló de un nuevo pacto, ¿no? La ceremonia de la muerte de nuestro Señor Jesucristo significa la instauración de un nuevo pacto, y el hermano dijo para el pueblo de Israel. Y aquí es donde nosotros tenemos que ir al asunto que debe quedar claro, porque si fue para el pueblo de Israel, ¿por qué lo celebramos nosotros? ¿Por qué tendríamos que celebrarlo? Pero resulta de que esa es lo que el dirigente suyo, estimado oyente o vidente, no le ha explicado. El fenómeno que significó el cambio de culto con la muerte de nuestro amado Salvador. Si nosotros leemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 31, efectivamente está el profeta profetizando, y vamos a leerlo porque es interesante, a raíz de lo que dijo nuestro hermano. Dice el libro de Jeremías en el capítulo 31,
del versículo 31, parece que es 31, dice, claro, he aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Jacob y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con vuestros padres el día que los tomé para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Es decir, ¿cuál fue el pacto que hizo cuando los sacó de la tierra de Egipto? El cordero. Y con la sangre del cordero fueron libres todos los primogénitos y el pueblo de Israel inclusive, los adultos también. Salieron gracias a la señal de la sangre. Ahora, dice aquí, mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Entonces, evidentemente que cuando están estos pasajes frente a nuestra vista, no podemos negar, y de hecho el hermano lo ha señalado, que este fue un pacto que se estableció con el pueblo de Israel. Ahora veamos lo que se produjo. Dice nuestro Señor Jesucristo estableció un nuevo pacto. Y evidentemente que ese pacto se refiere al pacto de Jeremías 31. ¿Por qué razón? Porque en ese entonces estaba señalado ya el pacto, Dios lo había profetizado a través de Jeremías, y sin embargo Cristo lo puso ahora en acción, la acción. ¿Cómo entramos nosotros en esto? Y eso lo dice claramente el libro de los Efesios, en el capítulo 2. Del 11 en adelante. Sí, léalo más, por favor, hermano. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en la carne, que eres llamado incircuncisión, por la carne se llama circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la República de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mas ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos en orden a rito, para edificar en sí mismos los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz, y reconciliar por la cruz con Dios a ambos en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros y que estabais lejos y a los que estabais cerca, porque Él es uno, y uno los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino juntamente ciudadano con los santos y domésticos de Dios. Es decir, aquí está señalando el apóstol Pablo claramente la incorporación del mundo gentil gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, como no dice como allegado ni dice como extranjero, sino ciudadano con los santos y domésticos de Dios. Es decir, si nosotros seguimos al pie de la letra, como dice la Santa Palabra, tenemos que entender claramente de que la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos dio la potestad de ser pueblo de Dios. Claro. Pueblo de Dios. No somos extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos juntamente con los santos y domésticos de Dios. Pero a la vez señala aquí también que cómo se produjo el fenómeno, dirimiendo en su carne las enemistades y la ley de los mandamientos en orden al rito. Y esto significa entonces el cambio del culto, que era de naturaleza física, porque para que el hombre fuera libre del pecado tenía que llevar animales y sacrificarlos, entregar al sacerdote, y él hacía la operación para que el hombre fuera libre de su pecado. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, Él abolió estos ritos, y en el libro de los Hebreos lo señala claramente en donde dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no puede mediante la ley de los ordenamientos en orden a rito, no puede hacer salvos a usted. Por eso Cristo murió, y con eso, gracias a su sacrificio, nosotros
tenemos entrada ahora por un mismo espíritu al Padre, como lo señala el libro de los Efesios. Ahora, el apóstol Pablo, en el capítulo 5 de 1 Corintios, ¿qué dice ahí en el libro 1 Corintios, capítulo 5? Versículo 7. 5:7. ¿Sí? Dice: limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por vosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra Pascua? Cristo. Él murió, eliminó el orden al rito, es decir, el sacrificio de animales, con su muerte, y gracias a esto entonces Él es nuestra Pascua. Por eso que nosotros, si seguimos cristianamente lo que dice su santa palabra, debemos celebrar la Pascua en la fecha que Él la celebró y hacer la ceremonia como Él la hizo. Ahora, lo interesante en el cambio del culto es lo que dice aquí el apóstol Pablo, en donde dice: limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa. Nosotros, hay una parábola en el libro de Mateo, Marco y Lucas también, que se refiere a la levadura. Dice que el reino de los cielos es semejante a una mujer, dice, que echó 3 medidas de levadura en una masa. Entonces, nosotros sabemos, por ejemplo, de que los sacrificios, entre otras cosas, había sacrificios que solamente los daban, digamos, la gente más sencilla y que no tenía animales, y entonces esa gente le llevaba la harina, que es pureza, significa pureza, y el sacerdote, entonces, la harina esa más aceite la tenía que convertir, digamos, en el sacrificio que yo estaba presentando por mi pecado. Entonces, ahora, ¿cuál es el significado que tiene la levadura? La levadura, y eso también tenemos que tenerlo en cuenta, y usted especialmente que nos está viendo y escuchando, para que le pregunte a su respectivo pastor o quien lo dirija. En el libro de Mateo, capítulo 16, en el libro de Mateo, en el capítulo 16, se produjo una situación muy especial. Y dice por ejemplo, dice aquí: y Jesús les dijo, en el versículo 6, mirad y guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, claro, dice, y ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no tenemos pan. Es decir, antes de hecho se había producido un fenómeno, un milagro, que los apóstoles, con el pan que tenían, que era poquísimo, habían alimentado a 5.000 personas. Y entonces cuando Cristo les dice ahí, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos, dice la palabra aquí que ellos pensaron que se refería a que no tenían pan suficiente, porque sabemos que siempre multitud de gente lo seguía a nuestro Señor Jesucristo. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tomasteis pan? Es decir, él leyó el pensamiento de los apóstoles y les dijo, pero ¿por qué pensáis que me refiero al pan físico? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántos cestos alzasteis? Ni de los 7 panes entre 4.000 y cuántas espuertas tomasteis? ¿Cómo es que no entendéis que no por el pan os digo que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Es decir, entonces, esto implica muchas cosas que nosotros tenemos que entender. En primer lugar, la Pascua, tal como lo señala la Santa Palabra, tiene un objeto para nosotros los cristianos. Y el objeto es que Cristo en esta fecha murió por usted, murió por mí, murió por cada uno de nosotros para que tuviésemos acceso a ser considerados pueblo de Dios. Por lo tanto, el nuevo pacto que Él estableció con su sangre implica también al mundo gentil,
porque gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos ciudadanos con los santos y domésticos de Dios, que es el pueblo de Israel. De manera entonces que cualquiera que diga que esto que era para los antiguos, que no corre para nosotros, está equivocado. Está equivocado porque así lo establece la Santa Palabra. Y ahora nosotros en este punto tenemos que hacer claro para señalar lo que dice el libro de los Hebreos en cuanto al nuevo pacto. En el nuevo pacto se establece una nueva forma de adoración a Dios. Y esta nueva forma de adoración a Dios significa de que los ritos, es decir, la muerte de los animales ya no existe, sino que existe su contacto directo con Dios a través de la oración y de la alabanza. Esa es la nueva forma de adoración, pero también eso significa que la forma de adoración que Dios dejó establecida en el libro del Levítico 23 existe y está todavía vigente. De manera que yo le pregunto a usted, mi estimado televidente, querido oyente, pregunte en su iglesia, ¿qué es lo que pasa con esto que le hemos explicado? ¿Por qué razón ahora? Porque resulta de que si nosotros leemos por hermano Manuel en Levítico 23, ¿cuál es la primera adoración que debe hacerse según el culto establecido en Levítico 23? Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y dile, las solemnidades de Jehová, las cuales proclamaréis santa convocación, aquí estas serán mi solemnidad. 6 días trabajarás y harás toda su obra, más el 7º día es sábado de reposo para Jehová. Ahí está hablando, ¿cierto?, de la institución del día sábado, que nace, ¿cierto?, con esto de, bueno, desde el principio nace, pero sí queda establecido dentro del nuevo pacto de la adoración que tiene que ver con el reglamento del culto particularmente, porque lo que decía nuestro hermano, que lo que queda abolido indudablemente fueron los animales expiatorios, ¿cierto?, todos los sacrificios expiatorios que se hicieron. Que estaban establecidos en el primer pacto. En el primer pacto, ¿cierto? Y cuando nuestro Señor Jesús toma la Pascua con los discípulos, ¿cierto?, dice que hace un cambio, ¿cierto?, a la ley que tiene que ver con los ritos particularmente. La sangre, ¿cierto?, de la nueva alianza o del nuevo pacto, ¿cierto?, que él iba a establecer de ahí en adelante. Y por eso nosotros, a través de la muerte, venimos a ser parte de la iglesia de Dios, y venimos a ser ser judíos espirituales, ¿ya? Y siendo judíos espirituales, indudablemente que tenemos que celebrar esta fiesta que se llama Pascua, que la estableció nuestro Señor Jesucristo con su muerte. Y eso es lo que tenemos que celebrar. Porque la gente se confunde en estas cosas, particularmente no entiende, porque es un poco bastante complejo de poder entenderlo, pero ahí están los líderes para que le puedan explicar el tema de la Pascua, ¿cierto? Y también que le expliquen el tema de la Navidad. Sí. Bueno, no apartándolo del tema, es importante con nosotros aclarar qué es lo que es la Pascua, porque como dicen, empezaron hablando el 25 de diciembre y terminaron en esto. Claro, esto es lo que está establecido en la Sagrada Escritura, en la Pascua, no la Navidad ni el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Claro. Entonces, es por eso que quisimos que usted meditara juntamente con nosotros la diferencia que hay en lo que dice el mundo pagano y en lo que se debe hacer establecido en la Sagrada Escritura a través de su Espíritu Santo, la enseñanza de nuestro Señor. Lo otro que hay que dejar bien claro a las personas es que la ceremonia que está haciendo nuestro Señor Jesucristo no es la Santa Cena, como se dice, ni la primera cena, ni la última cena que hizo nuestro Señor Jesucristo, no. Y el hecho que estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo estaba conmemorando la Pascua, ¿cierto? Porque Él iba a morir, ¿cierto? Y lo hizo simbólicamente lo hizo un día antes, porque posteriormente, ¿cierto?, venía la presión de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente el sacrificio. Entonces Él tenía que conmemorarlo un día anterior. Claro, así es. Bueno, como nuestro hermano decía que del nuevo pacto, cuando dice que Dios abolió todo en la cruz, porque hay muchas personas que dicen que como es el nuevo pacto se toma del Nuevo Testamento, pero que dejamos todo lo que estamos hablando en cuanto a la Pascua, que en Hebreos 9 está establecido también, tenía el primer pacto, un reglamento. Entonces, para que la gente también entienda que la Biblia es una sola, no se puede contradecir, para que la gente quede claro que hay mucha contradicción en el mundo cristiano sobre el tema de que Jesús dejó abolido con su muerte todo.
Claro. Y sabemos que, y queda claro en Hebreos 9 que no es así. Está muy claro aquí en Hebreos 9, latín. Sí. Me gustaría que poder hacer un... Sí, un alcance. Tenían pero el primer pacto, reglamento de culto y santuario mundano. Hay dos cosas diferentes. Porque el tabernáculo fue hecho el primero en que estaban las lámparas y la mesa y los panes de la proposición, lo que llaman el santuario. Y tras el segundo velo está el tabernáculo que llaman el lugar santísimo. Pero particularmente queremos tocar el primer versículo, ¿cierto? Dice, tenían pero también el primer pacto y reglamento del culto y santuario mundano. Bueno, esto lo hemos explicado varias veces, ¿cierto? El primer pacto, ¿cierto? Tiene que ver con el reglamento del culto y el santuario mundano. El santuario mundano ¿Está claro lo que está claro, ¿cierto? Que tiene que ver con los animales que se ofrecían, ¿cierto? Y lo que significaba Por el el pecado, primer pacto. claro. El sacrificio, el animal, ¿cierto? El cordero, por ejemplo, que representaba a nuestro Señor Jesucristo, eso tenía que ver con el santuario mundano, ¿cierto? Por la ley de los mandamientos en orden a rito, como lo dice Efesios, ¿ya? Pero el reglamento del culto, ese es el otro punto. El reglamento tiene que ser en la forma cómo adorar a Dios, cómo acercarse a Dios, y eso está establecido en Levítico 23, ¿cierto? Que hasta el día de hoy sigue vigente, porque lo estableció nuestro Señor Jesucristo, hacer esto en memoria de mí. ¿Qué es lo que está conmemorando? La Pascua, y la Pascua está en el Levítico 23. Son fechas que van a quedaron siempre vigentes. El mismo Pentecostés, por ejemplo, ¿cierto? Que 50 días después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo dijo que se reunieran en el aposento alto porque Él iba a derramar el Espíritu Santo. Pentecostés no significa lo que se cree la gente, que en 1909 se derrama el Espíritu Santo sobre la iglesia pentecostal, no. El Pentecostés tiene que ver 50 días más tarde, Dios se iba a manifestar a sus discípulos en espíritu, ¿cierto? Ahí recibieron el don del Espíritu Santo. Ahora, si no hubiesen estado en ese día, no se hubiese manifestado el Espíritu Santo. El día 50, júntense ahí, y yo voy a manifestar. Y ahí todo el Espíritu Santo se derrama el poder de Dios sobre esta persona. Claro. Y todas estas fiestas solemnes que nosotros encontramos en Levítico 23, indudablemente que tienen que ver con el nuevo pacto de la iglesia, ¿cierto? Que deja establecido particularmente nuestro Señor Jesucristo. Claro. Es importante cuando uno lee, cuando dice, y tenía tan bien, significa que habían primero y segundo, entonces que es importante cuando uno lea con entendimiento y con el Espíritu Santo para poder discernir estas palabras que hacen la diferencia muchas veces al interpretar un versículo. Para terminar y para que encerrar, me gustaría que mi hermano me aclarara cómo el mundo cristiano debería celebrar esta fiesta hoy en día, basándose en la Sagrada Escritura. Exactamente, como usted lo ha dicho, basándose en la Sagrada Escritura. ¿Por qué razón? Porque la Pascua tiene un objetivo claro que está dentro del reglamento de culto. Nuestro Señor Jesucristo la celebró y dijo, haced esto en memoria de mí, porque fue el Cordero que se sacrificó por usted, por cada uno de nosotros, los que tenemos, por la gracia y la misericordia de Dios, hemos entendido su mandamiento. Por lo tanto, nosotros tenemos que celebrar las fechas en que Él las dejó establecidas en memoria de mí. No significa de que el día que se le ocurra al pastor o a la dirección de la iglesia vamos a celebrar la Santa Cena. No, hay una fecha establecida que tiene un significado, y así como la sangre del Cordero libró a los primogénitos de la muerte y sacó al pueblo de Israel a la libertad, usted con la sangre del Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, fue añadido como santo y doméstico con el pueblo de Dios. Usted salió de la libertad del pecado que estaba sometido. Eso lo establece claramente la palabra. De manera de que nosotros, yo veo que no hay dónde perderse en el asunto de la claridad. Y por último, por la parte mía, yo quisiera decir una pequeña cosa. Dice, por ejemplo, con respecto al nacimiento que hemos visto de nuestro Señor Jesucristo. En ninguna parte, como lo dijo el hermano Manuel, se establece que hay que celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hacer fiesta especial. ¿Por qué razón ahora? Porque Juan capítulo 1 dice, por ejemplo, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. ¿Y quién era este verbo? El versículo 14.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, aquí está señalando de que la existencia de nuestro Señor Jesucristo es desde antes de la creación del mundo. Entonces, ¿qué día va a celebrar usted? Que Dios le bendiga y nos haga abrir nuestro entendimiento para estas cosas. Así es. Hermano Manuel, ¿algo que acotar en relación a...? No, bueno, decir que la gente, ¿cierto?, le pueda preguntar a los líderes, ¿cierto?, por qué no se celebran la Pascua, por ejemplo. Y si quieren celebrar esta fiesta tan particular, ¿cierto?, que dice la palabra de Dios, bueno, ahí tienen que buscar una iglesia, ¿cierto?, donde esté conmemorando esto. Si ellos no se sienten conformes, ¿cierto?, con lo que le está diciendo el pastor, entonces ellos tienen que buscar un grupo de personas donde estamos diciendo que nuestra iglesia, ¿no?, puede buscar en otras partes, hay varias partes, ¿cierto?, en este país, donde hay grupos como nosotros que también conmemoran esta fiesta, ¿cierto?, particularmente la Pascua. Así. Y la fiesta. Bueno, para ya finalizar el programa, que el tema era la Navidad y el Año Nuevo, empezando por una fiesta pagana, entendiéndola así, Claro. terminamos por la fiesta que Dios estableció, que es la Pascua. Entonces usted aquí vio la diferencia, la invención no son de nosotros, fueron leídas, las citas fueron dadas, entonces ahora queda la responsabilidad suya de poder meditar, reflexionar sobre este tema, porque la Sagrada Escritura dice que hay caminos que al hombre le parecen ser derechos, pero más sus caminos son de muerte. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, usted quiere seguir a forma suya, yo creo que esto está bien, yo creo que esto no está mal, o como Dios lo estableció. Dios bendiga al hermano Manuel para que se despida de nuestro... Bueno, darle la gracia a Dios, que nos da la oportunidad de poder hablar con su santa palabra, ¿cierto?, que este mensaje de la palabra de Dios pueda comprenderse, pueda entenderse, ¿cierto? Y cuando adoramos y decimos, como decía nuestra hermana al comienzo, pero no tiene nada de malo de dar un regalo, no tiene de malo de que las familias se unan, ese es particularmente el pensamiento de usted, el pensamiento de la gente. Nosotros tenemos que ir más a fondo, qué es lo que piensa Dios. Y eso lo dejo ahí para que usted lo medite. Dios bendiga también a nuestro hermano Nelson para que pueda despedirse de nuestros televidentes. Bueno, yo solamente haciendo votos a mi Dios, que usted haya entendido lo que su palabra establece y que Dios le bendiga. Amén. Bueno, no queremos pecar de soberbios ni creer en los dueños de la verdad, porque nosotros día a día también luchamos por salvar nuestras almas. Entonces queremos nosotros que usted, si usted considera, como dice nuestro pastor, que nosotros estamos equivocados, le invitamos que usted nos pueda ayudar también a poder encomendar o enderezar nuestros caminos si estamos equivocados. Así que esperando que Dios les bendiga grandemente en esta semana y que nos siga acompañando en un programa más el próximo sábado a la luz de la verdad. Dios les bendiga. Amén. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.